Estamos en la sección que ustedes están escuchando algo de banda sonora, porque está el hombre de la banda sonora que es Frisán, y este hashtag a nadie le importa, esta sección donde hablamos de series, películas, cómics, demás historietas, estas cosas que a la humanidad no le interesa. Pero a un par de locos sí. Bien. ¿Qué hay, Frisán? Bien, hoy la propuesta que te tiré durante el transcurso de la semana para que no quede como un monólogo de Frisán. Como un soliloquio, digamos. No, porque no estoy diciendo lo que estoy pensando. Muy bien. Ahí entonces capaz que es la definición de monólogo. Vamos. Es como preguntar en qué se diferencia un clown de un payaso y de un bufón. Es largo y no lo puedes resolver en 2 minutos. Claro. Así es. Pero vamos a los hechos. Vamos a los hechos. Y la propuesta que te hice es, para evitar esa cuestión de hablar y no respirar, que a Raúl de Pilar, que todavía no nos ha mandado ningún mensaje. Sin repetir y sin soplar. Carlos de Olavarría, ausente todavía. Tenemos un mensaje de Paula Chosmala, por suerte que es un mensaje que le preguntaba a Cheche algo que le preocupaba en su vida. Qué bien Paula Chosmala, yo creo que tiene asistencia perfecta. Totalmente. Matías de Sedillosa tampoco, pero bueno, no importa. Se está ganando su lugar en el Meet and Greet. Exactamente. Muy bien. Va camino al Meet and Greet. Bien. La idea es que podamos conversar los dos. Nosotros somos generación del 80, crecimos en los 80, no estamos diciendo que lo que se hizo en los 80 es mejor que todo lo de ahora, no. Pero le guardamos un gran cariño a las cosas que veíamos a medida que íbamos creciendo. Fuimos niños. Exactamente. Y ñoños. Sobre todo. Nos transformamos de niños a ñoños. A ñoños, exactamente. Todo con ñoño. Y justamente también vos no tanto, yo sí, en cuanto a la característica física de ñoño del Chavo del Ocho. Y la idea es hablar los dos de... Vamos a ver si llegamos con las dos cosas. Tal vez dejamos las series para la semana que viene, no, sino la otra. Uh-huh. Vamos a hablar de películas de los 80. Y te quiero hacer el convite para que inicie vos tu película que elegiste para hablar de los 80. ¡Yo! Sí. ¿Qué película elegiste? A ver. La mía es obvia. Quienes vieron ya esto durante el transcurso del programa, voy a hablar de esto. Ajá. ¿Gizmo? Gizmo caca. Gizmo. No le pongan agua después, las 2 era, ¿no? Sí. Yo voy a hablar del Club de los 5, Breakfast Club. Es una peli de 1985. Debo admitir que yo no me acuerdo de haber visto esta peli cuando era pibe, porque en esa época uno veía muchas películas, uno veía las películas, en esa época es como que llegaba el cable a mediados de los 80, un poquito, mucha televisión, del aire, y nosotros que vivíamos acá en el sur, medio que las televisiones locales, y un poquito por ahí miraba las pelis que daban los domingos, los sábados, qué sé yo, muchos dibujitos animados, y había esta peli de Breakfast Club, su nombre original, que fue una película ícono de los 80 que me enteré después, con el tiempo, y de hecho es una peli que vi el año pasado. ¿El año pasado la viste por primera vez? Así es, la vi, está disponible en YouTube en muy buena calidad. La presentación de películas que vimos cuando íbamos creciendo no me sirve en tu caso. En realidad no me acuerdo de haberla visto. Posiblemente la vi, pero no me acuerdo. No es como hablar de los Goonies, que es una peli que me voló la cabeza. El Club de los 5 es una peli de 1985. Yo era muy pibito porque es una peli más tirando para adolescente, porque está ambientada en lo que es una secundaria. Interesantemente voy a hablar de particularidades. Por ejemplo, que arranca con una cita de David Bowie de una canción que se llama Changes, que dice: y estos niños a quienes han escupido mientras intentan cambiar su mundo son inmunes a sus consultas, están muy conscientes de aquello por lo que están pasando. Está hablando un poco de la juventud de aquellas épocas, principios de los 80, y que tiene un poco que ver con la vida y la vida adolescente del director John Hughes, según lo que él ha dicho. Tenía que ver con la forma de educación que se da en esa época y los castigos. De hecho, Breakfast Club se le decía a la detención de los sábados, o sea, los pibes que se portaban mal. El sábado estudiaron unas horas. Claro, los dejaban una cierta cantidad de horas, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o sea, una serie de 8 horas encerrados en la biblioteca de la escuela. Impresionante los nombres que aparecen acá. Yo al ver esta peli el año pasado dije, estos tipos se hicieron re famosos, esta actriz, este actor.
Breakfast Club arranca con la canción de, bueno, este hit que están escuchando de Simple Minds. Ahora voy a hablar un ratito de eso. Si Jimena, directora de radio, está viendo, cada vez que la saludo no es para hacerle el puño en alto anarquista, es el puño en alto de Breakfast Club. Con el que termina, con el tema así, con que arranca, el tema con que arranca la peli y con el cual se cierra, canción que nació en el año, que salió en el año 85, bueno, pero ahora voy a hablar un rato, no nos vayamos a tema, vamos a dar poquito. Como les decía, actores y actrices conocidos. En esta película casi actúa Matthew Broderick, John Cusack, Jodie Foster, Laura Dern, Michael Fox, Rick Moranis, que en un par de películas conocidos, tipo Los Cazafantasmas, ¿no? O sea, y termina estando otros actores que ahora en un ratito vamos a ver de quiénes eran. Muchos de estos forman parte de lo que se llamó la Brat Pack, como pandilla de pibes, ¿no? De mocosos que estaban en todas las pelis adolescentes. Era el Rat Pack, que era Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. En los 80 se renovó Emilio Esteves, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, John Nelson, Molly Ringwald, Ali Sheedy, Mark Winningham, Kevin Bacon, Matthew Broderick, que ya lo nombré, John Cusack, que ya lo nombré, Mary Stuart Masterson, Sean Penn, Kiefer Sutherland. ¿Te cuento una? Diga. De esa película, el que hace de conserje, ¿tenés el nombre de ahí? El que hace de conserje... El que limpiaba. Sí, pero no lo... Que venía a ser casi como el viejo sabio, de algún modo. Sí, tal cual. El tipo que los hace pensar un poquito. ¿Tenés el nombre ahí a mano? Haga producción en vivo. Producción en vivo. A ver. Pero sí, tiene unos diálogos interesantes. Y hubo algunos bardos en la peli. Él es un poco protagonista, pero poniendo un poco de paños fríos. A ver, producción en vivo. Bien, ya te digo. John Capelos. Sí, tiene ese apellido griego, ¿no? John Capelos fue una cosa rarísima. Yo siendo ñoño del cine de los 80 y de la serie de los 80, el tipo me empezó a seguir en Twitter, él solo. Cuenta verificada del chabón, no sé por qué le pintó de haber visto un comentario y cada tanto nos escribimos así en comentarios de posteos. Bueno. El conserje del Club de los 5 me sigue en Twitter. O sea que el señor Frisan, el integrante de Chivos Expiatorios, es un tipo que habla, tiene teléfono directo con los grandes de Hollywood, ¿no? Sí, puede ser en forma indirecta. Impresionante. Sí. Ya hablaremos al respecto. Bueno, muchas de las escenas que aparecen en la peli son improvisadas, como la que se da, están sentados en el piso y empiezan a hablar de por qué está en ese lugar, qué cagadas se había mandado en la semana. Es una peli armada, según lo que dice el director, en un par de días. Universal, la empresa cinematográfica que le tiene que dar la billulla para hacer la peli, no le quiso dar la guita tan fácil porque se argumentaba que no incluía a las típicas pelis adolescentes de la época que tenía que tener desnudos y pibes tomando cerveza, ¿sí? Como Porky's, tal cual, por ejemplo. Acá no hay ningún desnudo y tiene una cierta crítica social interesante, una peli que te hace pensar. Igual que mientras en la época estamos en los 80, hay cosas todavía, hay cosas, no podemos comparar, no podemos ver con los ojos de hoy lo que está pasando década del 80. Estoy hablando de una peli de hace casi 40 años, ¿sí? La película esta que estamos escuchando de fondo, Don't You, de los Simple Minds, no de los Simple Minds, es de Kid Forsey y Steve Schiff, que bueno, eran el guitarrista y el compositor de la banda de Nina Hagen. Y le escribieron para Simple Minds porque eran fanáticos de la banda. Y de hecho le escribieron pensando en ellos. Y bueno, por lo que estuve buscando y lo que se dice, Forsey habría intentado
una primera vez decirle, muchachos, quiero que esta canción la canten ustedes. Los Simple Minds no dieron ni pelota, nunca contestaron. Después se le ofreció a Billy Idol, Brian Ferry, The Fix, o sea, gente que estaba jugando en primera en los 80 y nadie quería cantar esta canción. Bueno, después en un segundo intento, los Simple Minds aflojan y en solo 3 horas la grabaron. Y agregaron este característico la, que termina siendo la característica del tema con el que después, bueno, en los conciertos toda la gente tarareaba la, ¿no? Toda esa movida que te hace ir al tema y entrar. Tenían 2 versiones, una versión cortita para radio y una versión extensa de casi 7 minutos. Hay particularidades, por ejemplo, en una pared se muestra I Don't Like Mondays, Odio los lunes, en referencia a un hecho horrible que pasó en 1979, que fue, se dice que uno de los primeros quilombos estilo Columbine, de una chica que, bueno, empezó a tirar, y bueno, lo vemos en muchas escuelas de Estados Unidos, y esto del libre armamento de la gente, que es una cosa tremenda que pasa, y que hay algunos políticos muy de derecha acá en Argentina que quieren todo eso. Bueno, en 1979 hubo una tragedia tremenda y bueno, hay libros al respecto. Esto fue en la escuela Cleveland, bueno, donde hubo 9 chicos y 2 adultos asesinados. Así que bueno, más que nada una referencia a esto y mostrar un poco también un poco de la realidad de los chicos de la época. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, los actores, actrices, Allen Sheedy, Emilio Esteves, el hijo de Martin Sheen, ¿no? Hermano de Charlie Sheen, que su apellido no es Sheen, sino que es Esteves. Exiliados cubanos, ¿no? Son exiliados cubanos. El apellido de la madre. De una. Y bueno, John Bender. John Bender era el digamos, el personaje hecho por Judd Nelson, Anthony Michael Hall y Molly Ringwald. Digamos que son 5 estereotipos: el deportista, el cerebrito, el malo, el rebelde, la chica, la princesa y la chica rara, ¿no? La que no hablaba. Algo particularidad hace con la actriz Molly Ringwald, que ahora está en una serie, y yo la volví a ver y no la volví a ver cuando la vi porque estuvo muy alejada de Hollywood durante mucho tiempo, porque en esta época la rompió. Molly Ringwald en esta época era como lo más. 16, esta peli la rompió. La chica de rosa. Tal cual. Todas con John Hughes. Claro, a mediados de los 80 era como super estrellas y se alejó totalmente, se fue a ir a Francia. Un poco lo que ella cuenta en algunos artículos que ha publicado, que se hartó del ambiente de Hollywood, muy al estilo de lo que ha salido también en estos últimos años, por ejemplo con Weinstein, este tema de los acosos y los abusos dentro de la industria del cine. Y bueno, me dijo, me voy, y se alejó de los principales papeles, de todo, tuvo una vida más tranqui, fue incluso hasta modelo, la buscaban en las revistas, todo, bueno, pero se alejó de todo y ahora volvió hace poco. También una tremenda actriz, y aparte se la ve muy bien. Estuvo en la serie Dahmer, que salió el año pasado, que también fue un hit ahí en la plataforma esta de streaming súper conocida, Netflix. Bueno, no nos van a escuchar, no nos van a cobrar. Nos podrían dar algo, no sé, propaganda gratis. 4K Full HD de una. Bueno, muchos críticos consideran que esta es una peli que representa mucho a esta época. En 2015, al cumplirse 30 años de su estreno, volvió remasterizada y está considerada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. ¿Qué tal? Está preservada en el National Film Registry y fue elegida en el número 1 de la lista de las mejores 50 películas de secundaria. Bueno,
Eso por ahí. Bueno, mucho de lo que se ve acá, que es interesante, es 5 personalidades diferentes que ni se conocían en el colegio, y en estas 8 horas encuentran de que todos tenían algo en común. No, déjala abierta. Sí. Ahí se ve nuestra amiga gatita. Bueno, no importa, ¿cómo era? Se ve acá en estas 8 horas de pibes que eran de la misma escuela pero no se conocían, personalidades distintas. Una dice que había caído por mentirosa, el otro no sé qué, creo que había robado, que odiaba al padre, que sufría violencia. Más que nada hay mucha cuestión de la relación con los padres y lo que los padres esperaban de estos chicos. Medio que se manifiesta. Y la rara porque no tenía otro lugar más interesante para estar que los sábados en la detención de la escuela. Claro. Era la única que no tenía razones para estar ahí, estaba igual. Y claro, tal cual. Y en cierta forma empiezan a tener esto en común, como presiones de los padres y lo solo que se tenía en esta sociedad. Sí. Es una crítica a la sociedad de la época, esta sociedad ochentosa. Y bueno, la banda de sonido no fue muy... No repercutió mucho, salvo el tema de Simple Minds, que fue el único número 1 que tuvo Simple Minds y con el que entró Simple Minds a Estados Unidos. Y bueno, desde ahí la rompió, y después obviamente giras y todos cantaban este tema, Don't You Forget muy About linda Me. la versión del disco que sacaron en 2016, que es un recopilatorio, porque no sale en ningún disco, es un simple, pero sale en un recopilatorio, ¿no?, de hits. Sí. Ese acoustic son todos los temas de los hits de Simple Minds. Es una maravilla. Bien, bueno, esto fue el Club de los 5, entonces, dirigida por John Hughes, y con un elencazo. Así que cuando puedan, véanla, está gratis en YouTube. Y nada, es gratis. Yo así tengo que 5 minutos para hablar. ¿O quiere recomendar su libro o hablo de la película? Habla. ¿Qué dice la operadora? 5 minutos. Bien, vamos a hacer 10 minutos entonces. 5 minutes. Bien, concretamente la película de los 80 que elegí yo es una película que nos estuvo acompañando uno de sus máximos protagonistas, que es... ¿El señor Gizmo? Gizmo, aquí lo tienen. Hay que ponerle agua fría. Sí, bueno, no tanto. ¿Caliente puede ser? Cualquier tipo de agua. Tampoco, ninguna. Exactamente. La música emblemática compuesta por Jerry Goldsmith para generar esta cuestión de el carácter medio peligroso y preocupante y cómico y de las criaturas de los gremlins. El término gremlins, antes de hablar concretamente con la película, porque lo interesante de esta sección, no contar solamente lo que ya sabemos, se originó como un chiste interno de la Fuerza Aérea Británica. Algunos dicen que ya en la Primera Guerra Mundial, pero en realidad en los términos concretos los registros son en la Segunda Guerra Mundial, para justificar cuando había algún desperfecto técnico en un avión o había algún problema que por alguna razón que no se sabía, los pilotos empezaban a tener alguna cuestión rara o se empezaban a sentir mal, acusaban a unas criaturas llamadas gremlins. El término se hizo mucho más... Sí, es el término que se jocosamente internamente para justificar todo eso, que no tenían explicación, hechos que ocurrían, desperfectos técnicos, comportamientos. Seguro fueron los gremlins. Seguramente estaban fueron buscando los gremlins. Un chivo expiatorio. Por eso, justamente, en la película, el personaje Mr. Fuderman, que es el que tenía la máquina para quitar la nieve de las calles, decía que todo lo que se rompía era porque tenían gremlins adentro. Viene en homenaje a ese origen. El término salió de la cuestión netamente de la Fuerza Aérea Británica y se popularizó gracias a Roald Dahl, uno de los tantos escritores que pretendieron reescribir para no ofender a las generaciones de ahora con las escrituras y las palabras utilizadas. Bueno, él hizo una novela que se llamaba justamente The Gremlins, que retomaba la historia de este origen de la palabra, y bueno, aquí estaba la novela y de ahí se hizo popular. De ahí nos vamos a principios de los 80. En una época de los 80 tuvo mucho éxito la combinación de géneros y sobre todo la comedia con el terror. El mejor ejemplo justamente es Los Cazafantasmas, claramente, que es contemporánea de la película que estamos hablando ahora, que es Gremlins. 1984. Recaudó un montón. Estoy Las viendo dos. acá los números. Sí. Las dos casi cabeza a cabeza, Tremendo. básicamente.
El guionista de Gremlins es Chris Columbus, que en ese momento era un desconocido, pero años después conocimos por ser director y guionista de películas como Mi Pobre Angelito, Papá por Siempre, y director de las 2 primeras adaptaciones de Harry Potter, por mencionar algunas de las que dirigió. Le fue bien al muchacho. Le fue bien al muchacho. El tipo escribió un guión que se llama un guión especulativo, que son esos guiones que nadie pide que los escriban, se escriben porque el que lo escribió los quería escribir y lo empieza a vender en los circuitos. Nadie se lo quería comprar hasta que cae en las manos de Steven Spielberg, que él dice en entrevista, dice, este es el guión más original, hola gatito, más original que he leído, lo compró y lo empezó a trabajar para producir en un momento a punto de ser dirigida por Tim Burton, que Steven Spielberg había visto su corto Frankenweenie, que es como un homenaje a Frankenstein con el pibe que resucita a su perrito como si fuera Frankenstein básicamente, pero no, eso no quedó en la nada, era su intención, y lo trajo a Joe Dante. Y aquí está en lo que yo decía fuera del micrófono, todo se conecta con Steven Spielberg y todo se conecta con la dimensión desconocida. Porque en ese momento, Steven Spielberg estaba junto con esta película Coral, que era adaptar 4 capítulos emblemáticos de la dimensión desconocida, y Joe Dante, que venía de dirigir Aullidos, era el director de Aullido, un clásico. Uno de los relatos que vemos en la película de la dimensión. No, déjalo pasar, si come y nos jodemos, no hay problema. Yo no tengo problema. Particularmente no tengo problema. Quiere ahí, claro. Dale, vamos a hacer producción en vivo. Después barremos, Jiménez, no te preocupes. Producción en vivo, ahí está. Come on. ¿Querés comer jamón? Ahí está, mirá, jamón. Jamón, baby. Básicamente lo dijo, bueno, dirigí vos. La película, ya sabemos, ocurre en Estados Unidos, pero arranca en China en un viaje del padre del protagonista, un inventor, que le quería llevar algo del hijo y va a una... en el barrio chino comienza. En realidad originalmente sí arranca en China, pero eso es una historia que vamos a dejar para más adelante. Era en el barrio chino. En el barrio chino. Que el nieto del dueño de la tienda que no quería vender, cuando va a comprar un regalo ve que está esta criatura, que después vemos Gizmo, que se la termina comprando para llevarle un regalo distinto a su hijo, y que había 3 reglas que había que cumplir. No mojarlo, no darle de comer después de la medianoche, y tercera, no exponerlo a la luz del sol. Obviamente esas 3 reglas no se cumplen en la película y lo terminan mojando algunas criaturas que eran iguales a a Gizmo, que eran obviamente un carácter mucho más malévolo. Y bueno, ya sabemos la película, termina pasando lo que termina pasando, le engañan al protagonista, termina comiendo después de medianoche, metamorfosis, y salen los Gremlins, que terminan generando desastres en la víspera de Navidad en este pueblo. La película fue como acusada en su momento de escenas muy violentas para ser una película apta para todo el público, y 2 meses era apta para todo el público. 2 meses después del estreno, en función también a las críticas que ya había recibido el propio Steven Spielberg por la violencia que había en la segunda película de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, el mismo Steven Spielberg pidió a lo que sería la Motion Picture Association of America, que es la entidad que da las calificaciones a sus películas, PG. Exactamente, una nueva categoría apta para mayores de 13 años, para evitar que justamente padres que dicen, vamos a llevar, así como están los padres que ven a las escuelas como depósitos para sus niños, están los padres que ven a los cines para depósitos de sus niños, toman esta película de dibujo animado, y de pronto era una de Ralph Bakshi como Fritz el gato, ¿viste? Y los pibitos salían espantados. Pero bueno, más o menos ocurrió, gracias a Steven Spielberg, existe esa nueva categoría de apta para mayores de 13 años. La película, lo vemos, gran parte son todos muñecos muy chiquititos. Chris Wallace, que fue el que lo diseñó, pidió que sean más grandes, y Steven Spielberg lo que proponía justamente era que sean chiquitos para mantener esta cuestión de qué simpático el bichito. Exactamente, y hicieron varios. Exactamente. Así entrabas. Había de distintos tamaños, pequeños, y había algunas marionetas que eran exclusivamente de los rostros para poder hacer primeros planos y poder. Exactamente, todos por animatrónica. Hay una escena muy polémica en toda la película, que es justamente el relato de por qué lo que vendría a ser su compañera, la novia del protagonista, odiaba la Navidad, que es el relato de que el padre había quedado atorado, se había quebrado el cuello tratando de ser en una Navidad a través de la chimenea,
Eso a Steven Spielberg no le gustaba mucho, pero consideraba que era parte nuclear de esa historia para mostrar el contraste de lo que era la Navidad y cómo mucha gente vivía la Navidad que no la celebraba por tragedias personales. Pero como sabía, y él le había dado el control creativo a Joe Dante, es su película, hacer lo que vos quieras, estar perfecto, en mi opinión. Hay cosas que no sabían, el gatito sigue buscando jamón, hay cosas que no sabían, que son cuestiones, y ya termino, Camino, no te preocupes, de que estaban escritas en el guión, era mucho más oscura. De hecho, los Gremlins, cuando entra el protagonista a la casa y está la madre defendiéndose el ataque de los Gremlins, entra y ve rodar la cabeza de su madre por las escaleras. Los Gremlins atacando un McDonald's, que no van a comer precisamente hamburguesas, sino que se comen a la gente. Todas esas cuestiones las sacaron y le hicieron mucho menos violenta, a pesar de ser considerada una película dentro de todo violenta, que en realidad es casi una violencia graciosa, si podemos decir. Era divertido, la verdad que uno era un niño, veía eso y se divertía mucho, ¿no? Y se reía, ¿viste? Pero bueno. Y hubo dibujitos después, ¿no? Sí, hubo una segunda película, que fue era como parodiar directamente el género, no está precisa, recibió críticas favorables. Muy criticada, ¿no? Pero la taquilla no funcionó. Y de hecho hasta había un crítico mítico allá de Estados Unidos que había bastardeado la segunda, aparece haciendo del mismo, bastardeando la película de Gremlins y esas cuestiones. Rompían la cuarta pared todo el tiempo. Serie animada todavía no hay, si bien hubo participación en los Gremlins que aparecían en dibujos, están referenciados en películas, en la película de Lego, por ejemplo. Aparecen como villanos de Batman, básicamente, los Gremlins. Está pronto a estrenarse en la plataforma de streaming de HBO, en el canal de HBO y en HBO Max, una serie animada que es precuela, que ahí sí es como el origen en China, donde están los Mogwai, que era el nombre de las criaturas, y el protagonista es justamente Gizmo. Qué grande, Gizmo, un grosso. Bueno, y acá tenemos el Gizmo del señor Frisán. Una reliquia, ¿sí? No lo vamos a bañar, no lo vamos a poner a la noche, ni nos vamos a dar comida después de las 12. Bueno, muchas gracias, señor Frisán. Muchas gracias, Laura Romero.